Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y se consumó la independencia de nuestro país hace 200 años. Y dado que es la fecha conmemorativa del fundacionismo de nuestra nación, hoy le damos la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Desde estos micrófonos les saluda Ivette Mota, quien como cada semana pues nos invita y además le gusta mucho conversar con historiadores grandes, reconocidos como nuestro titular, el doctor Felipe Ávila, y nuestro invitado, el historiador Juan Ortiz Escamilla. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. Y bueno, apenas hace 2 días, el pasado 27 de septiembre de este 2021, conmemoramos el bicentenario de la consumación de la independencia y ayer la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Para reflexionar acerca de este hecho histórico tan significativo, nos acompaña, como ya mencioné hace un momento, el especialista en estos temas, el doctor en Historia, Juan Ortiz Escamilla. Bueno, para que ustedes conozcan más de la trayectoria de nuestro invitado, preparamos esta semblanza. Escuchémosla y continuamos en Historia Viva. El doctor en Historia Juan Ruiz Escamilla es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde el año 2011. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana de 2011 a 2016. Y sus temas de estudio primordiales son la guerra en la historia de México, siglos XVI al XX, y la acción colectiva y sistemas políticos. Entre sus publicaciones propias y en co-creación destacan Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México, 1808-1825, La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, El Veracruz de Hernán Cortés, Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Asimismo, escribió junto con Enrique Flores Cano Semblanzas de un historiador y Guerra, Historia Ilustrada de México. Continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y Twitter de Radio Educación y del INER a través de las emisoras 1060 de AM y del 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México y por supuesto en las diferentes estaciones que comparten la señal de Radio Educación en toda la República Mexicana. Bueno, Felipe, el compendio de programas que dedicamos a la independencia de nuestro país concluye hoy, por lo que te pido nos des un contexto, nos expliques cómo propone se aborde en esta emisión el colofón de este hecho fundacional de la nación mexicana. Sí, Beth, con mucho gusto. Como lo comentaste hace un momento, estamos celebrando todavía el mes de la patria, de la matria, como le hemos comenzado a llamar también, para incorporar también a las mujeres en esta transformación que ha ocurrido en la historia de México, particularmente en este momento fundacional. Se conmemoraron los 200 años de la consumación hace 2 días y todo el mes de septiembre en este programa hemos estado abordando distintos temas relacionados con este gran acontecimiento. El día de hoy que nos acompaña nuestro amigo Juan Ortiz Escamilla, vamos a platicar acerca de cómo se consumó la independencia, cuáles fueron las circunstancias que la facilitaron, cuál era la coyuntura tanto internacional como la problemática interna que hizo que después de 11 años de guerra civil finalmente pudiera concluir este proceso. Vamos a detenernos a desmenuzar cómo fue ocurriendo esto
Y bueno, pues qué mejor oportunidad que platicar con Juan Ortiz, que es uno de los principales expertos en este tema, para que podamos abordar con más detalle cómo se dio la consumación y también cuáles fueron sus efectos, en qué transformó la consumación de la independencia, el proceso que había venido ocurriendo desde 1810 y aún desde antes, y cómo fue que se comenzaron a sentar las bases de lo que sería la moderna nación mexicana. Bueno, pues sí, es un gusto tener nuevamente al doctor Juan Ortiz. Y bueno, de entrada quiero preguntarle cómo después de 10 años de guerra se precipitaron los hechos que lograron en unos cuantos meses, desde mayo de 1820, que se alcanzara la soberanía de la Nueva España y de esta forma establecer las condiciones para la fundación de la nación mexicana. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Felipe, por esta invitación que me hacen. Es un honor estar con ustedes en este programa. Miren, 1810 fue un movimiento eminentemente popular. Si bien en un principio, en el primer proyecto, aparecía el modelo criollo, rápidamente fue sustituido por estas expresiones populares que se dieron a todos los niveles y en todo el territorio del centro de la Nueva España. Esto no ocurrió en 1821. En 1821, el Plan de Iguala es un movimiento organizado por las clases medias y las clases altas de la sociedad todavía no hispana, que están planteando una independencia ante un movimiento que se había generado en 1820 por el establecimiento de la Constitución de 1812. La Constitución gaditana, como también se le conoce, se restableció en 1820 y generó un gran movimiento a nivel generalizado que puso punto final a la dictadura militarizada o dictadura militar que durante la guerra habían establecido los realistas. Es decir, la guerra civil que inició en 1810 logró, se consolidó la estructura militar realista a partir de las botas militares que extorsionaban pueblos, saqueaban, incendiaban, ponían castigos ejemplares y demás. Algunos historiadores le llaman el sexenio absolutista, es decir, como el restablecimiento del antiguo régimen, pero ese ya no regresó. Realmente, los últimos años del dominio colonial fueron muy duros para la población porque fueron víctimas del poder militar, que si bien logró contener a la insurgencia, no la derrotó. Por lo tanto, la insurgencia fue contenida. Estos militares, con el restablecimiento de la Constitución, perdieron todo el poder que tenían, que habían ejercido sobre las comunidades, y tuvieron que cederlo, transferirlo a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. Este movimiento de reivindicación autonomista, de autogobiernos a nivel local y regional, puso en apuros a las oligarquías, sobre todo de la Ciudad de México, que se negaban a perder los privilegios que por años habían disfrutado, por siglos habían disfrutado. En este contexto surge el Plan de Iguala, pero es un plan pensado supuestamente en independizar a México, pero subordinado a la Casa de Borbón. Es decir, una independencia, pero además con una forma de gobierno monárquica, que si bien la Carta Gaditana lo planteaba, pero en el imaginario social novohispano no estaba presente. De tal manera que el Plan de Iguala es un movimiento antigaditano que tenía la intención de eliminar los derechos políticos de los ciudadanos, que a su vez formaban ayuntamientos y elegían a los diputados provinciales y a cortes. Es a este movimiento que se va
se va en contra de este movimiento, surge el famoso Plan de Iguala. Hay una gran discusión entre los historiadores porque muchos dicen que no es cierto, que era liberal y demás, pero si lo vemos desde una perspectiva social, esa es su intención, y sobre todo los grupos de poder. Ahora, si nosotros, algunos dirán que yo cuestiono mucho el liberalismo de Agustín de Iturbide, en el sentido de, si cuando se eligieron, se formó la Junta Provisional Gubernativa, no aparece Iturbide, Vicente Guerrero. En el acta de independencia tampoco aparece Vicente Guerrero como representante popular y de estos insurgentes. El discurso oficial ha dicho que sí, que el brazo de Acatempan y demás. Eso no es cierto, no aparece. Más bien van a ser excluidos de todo este proceso. Después, cuando se convoca a la Junta para elegir a los diputados para formar el Congreso Constituyente, no parte de la ley electoral gaditana, que ya tenía experiencia 2 años en la Nueva España para formar ayuntamientos y diputaciones, sino que se forma un congreso, se elige a partir de estamentos privilegiados del ejército y demás. Aquí vemos claramente la exclusión de cualquier participación popular. Eso para mí es muy importante y eso es lo que está detrás del Plan de Iguala. Felipe, en la línea de continuidad de la consumación, el Plan de Iguala se asienta como el hecho que marcó un inicio formal de la victoria independentista. ¿Cuáles fueron las características del Plan de Iguala? Sí, Beth, yo creo que el Plan de Iguala, complementando lo que acaba de señalar Juan Ortiz hace un momento, en el Plan de Iguala se acuerda un gran pacto político entre el jefe de las fuerzas realistas que estaban combatiendo a la insurgencia y los líderes de la insurgencia que todavía seguían en pie de lucha y que no habían podido ser derrotados. Entonces, el Plan de Iguala es un acuerdo político entre los líderes realistas con los líderes de la insurgencia, y aunque estoy de acuerdo en lo que señala Juan Ortiz, en que quien lleva la batuta, quien comanda la estrategia para poder aplicar y llevar al triunfo el Plan de Iguala, un pronunciamiento militar, son los militares criollos encabezados por Agustín de Iturbide, que hacen a un lado a los jefes de la insurgencia. Sin embargo, me parece importante señalar que la participación y la adhesión de los insurgentes al Plan de Iguala le da una legitimidad que no tenía, y que si no hubiera sido por esta incorporación, esta aceptación de los insurgentes que seguían en pie de lucha al Plan de Iguala, hubiera sido muchísimo más difícil poder consumar la independencia tal y como nosotros la conocemos. Porque no solamente fue una adhesión formal, sino que le dio una legitimidad que no tenía hasta entonces el Plan de Iguala, que hubiera sido nada más un pronunciamiento político y militar de las élites criollas. Y con la adhesión insurgente hay una aceptación de los líderes iniciales, de los continuadores de la lucha de Hidalgo y de Morelos, pero también de la gente que los seguía. Aunque los jefes insurgentes no hayan sido los principales ejecutores de la estrategia que se derivaba del Plan de Iguala, creo que las simpatías, el arrastre, la popularidad que tenían en una amplia gama de localidades, de pueblos, entre sectores populares que habían hecho suyo el programa insurgente,
Eso creo que le dio una fuerza política también que no tenía inicialmente el Plan de Iguala si hubiera sido solamente circunscrito a las élites. De manera que detrás del Plan de Iguala está buena parte de la entonces sociedad novohispana, están sectores criollos, militares y políticos, están autoridades de las provincias, de las localidades, está buena parte de la jerarquía eclesiástica y ya no solamente el bajo clero, que era el que había apoyado con todo a la insurgencia en su primera etapa, están grupos de mestizos y están también todas estas nuevas formas de organización que se fueron dando durante los 11 años de guerra civil en las localidades a partir de la constitución de milicias locales y también a través de la formación de las nuevas autoridades que comienzan a establecerse después de la aplicación de la Constitución de Cádiz de 1812 en buena parte del territorio novohispano. De manera que hay una suma de sectores populares y de actores y de proyectos políticos que en lo único que coinciden es que hay condiciones para hacer la independencia, para declararla ya, aunque cada uno de ellos la entienda de una manera diferente, tenga un proyecto político también diferente. Quizá los únicos que no están de acuerdo con eso, pues son los españoles peninsulares, las autoridades virreinales, los sectores más reacios a aceptar los cambios que ya se han ido gestando en la sociedad novohispana, y son ellos los que ofrecen esa resistencia, incluso resistencia armada, aunque muy localizada y muy efímera, muy ineficaz, pero que sí ocurrió. Entonces, me parece que el Plan de Iguala lo que provoca es una coyuntura política que aprovecha circunstancias externas favorables para poder hacer un conglomerado social, militar y político en donde lo que los une es que hay condiciones para hacer la independencia y que hay que hacerla ya y que hay que vencer la última resistencia que ofrece el sector de los españoles peninsulares en el gobierno y en el ejército, y que tiene lugar un proceso que en unos pocos meses logra derrotar esa resistencia que aún subsiste y abrirle paso a la entrada triunfal al ejército trigarante a la Ciudad de México en septiembre de 1821. Juan, en tu libro Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México, comentas una frase de Lorenzo de Zavala que dice que el Plan de Iguala fue una obra maestra de política y de saber. ¿Qué significado encierra esta frase? ¿Realmente fue una piedra angular hacia la consumación de la independencia? Sí, Lorenzo de Zavala se refiere a que el proyecto del Plan de Iguala no toca la forma de gobierno. No, es ingenioso porque abre posibilidades a varias personas, a varios grupos sociales, populares. Habla de la independencia, pero subordinado a la Casa de Borbón. Habla de derechos ciudadanos, pero no está claro. Es decir, hay muchos vacíos que en realidad el Plan de Iguala le recupera parte de los intereses de distintos grupos. Obviamente esto nunca lo va a cumplir, porque ahí viene ya otro proceso, pero sí en una primera etapa como que a todo mundo le dice algo que quería oír. No es el caso en el caso de Vicente Guerrero, él lo reconoce porque en primer lugar reconoce Iturbide la igualdad social, pero esa es una demanda insurgente de Vicente Guerrero, de las castas de los negros y mulatos que vivían en la Nueva España. No le dice nada, por ejemplo, a Guadalupe Victoria, que después era el primer presidente de la República.
es decir, a los insurgentes del Golfo de México. Ellos están en contra de la Carta Gaditana, están en contra del Plan de Iguala, porque está planteando una monarquía como forma de gobierno, y ellos lo que están defendiendo es la república. Es un movimiento que se empieza a gestar desde 1816, donde los insurgentes están hablando ya de república como forma de gobierno. Algo que finalmente se va a cristalizar una vez que cae el proyecto excluyente y elitista de Agustín de Iturbide. Es en ese sentido que abre un abanico de posibilidades, y todo lo deposita y lo delega en el Congreso Constituyente, que va a ser, como les comenté, un congreso a modo para beneficiar a las clases propietarias. Doctor Juan, doctor Felipe, vamos a hacer una muy breve pausa para escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes, para el público, y conocer de manera general algunos aspectos de los procesos electorales aledaños a 1821, y continuamos en un momento más en este programa Historia Viva. Ante la restauración de la Constitución de Cádiz en marzo de 1820, se desató una euforia constitucional. Se implementó así el regreso de la libertad de imprenta, lo que desató el debate público a través de folletos, volantes y publicaciones diversas. Algunas de ellas alcanzaron tonos bastante radicales. La Constitución también reimplantó las elecciones de autoridades locales, de los ayuntamientos y de los diputados provinciales para las Cortes. Desde Madrid llegaron las instrucciones para la organización de las elecciones en las provincias. Se organizaron en 3 niveles: elecciones parroquiales, distritales y provinciales. Las elecciones de 1821, al igual que las de 1812, provocaron una politización del electorado, sobre todo a nivel parroquial, lo que atrajo una participación importante de los vecinos de los pueblos, así como la organización de procesos electorales a lo largo y ancho de todo el territorio. De las elecciones, resultaron 49 diputados mexicanos presentes en las Cortes de Cádiz. En todos ellos, aún en el joven Lucas Alamán, como en Lorenzo de Zavala o Manuel Gómez Pedraza, eran perceptibles sus posturas liberales que luego pondrían en práctica en el México independiente. En España se conocían las noticias acerca del pronunciamiento del coronel Agustín de Iturbide y su propuesta de unión entre los americanos y realistas para consumar la independencia de México. Incluso, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz de 1821 urgieron a Fernando VII a convocar sesiones extraordinarias en septiembre para plantear soluciones al movimiento político que se extendía por toda Nueva España. Mientras en España se discutían algunas soluciones, en México el ejército trigarante hacía su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El ejército trigarante entonces entró a la ciudad, marchó por Bucareli, dio la vuelta a la derecha por la calle del Calvario y en la calle de Corpus Christi, hoy conocida como Avenida Juárez, prosiguió su marcha por un costado de la Alameda. Cruzó la calle de Santa Isabel, hoy eje central Lázaro Cárdenas, pasó junto al convento de San Francisco y frente a la Casa de los Azulejos y por Plateros, hoy Madero, para finalmente entrar a la Plaza Mayor, hoy conocida como Zócalo. Seguimos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, en donde recuerden que siempre estamos enfocados en dar difusión de la historia y el intercambio de ideas, como sucede hoy con el tema de los meses decisivos de la consumación de la independencia. Y en este contexto, Felipe, nos gustaría conocer qué hechos marcaron ese tránsito de febrero a septiembre de 1821. Y Beth,
El plan de Iguala se proclama en febrero de 1821, se forma el ejército trigarante, se da esta unión de fuerzas de grupos políticos, de grupos militares, comienzan una campaña militar para tratar de encontrar adhesiones y si no se dan estas adhesiones, pues lograr conquistar los distintos territorios para poder llegar a la capital de la Ciudad de México. Entre febrero y septiembre de 1821 creo que se da un proceso muy interesante, Ivette, porque creo que a menudo en algunas de las historias que se han publicado sobre este periodo, se ha presentado el Plan de Iguala como un acuerdo entre las élites novohispanas para rechazar la aplicación de los principios liberales de la Constitución que se ha restablecido en España y para poder conservar sus privilegios y sus fueros. Y como todas las élites estarían de acuerdo, entonces casi no habría habido conflicto y la consumación habría podido ser un proceso muy terso, casi como una especie de revolución de terciopelo, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo esto no ocurrió así. En realidad, entre febrero y septiembre de 1821 ocurrieron muchos acontecimientos. Hubo una serie de adhesiones que se fue dando desde las provincias a este plan, pero también hubo rechazo de las élites, sobre todo de los jefes militares españoles peninsulares y de algunas autoridades virreinales que no estuvieron de acuerdo en aceptar el plan de Iguala y que ofrecieron resistencia. De manera que hubo que vencer esa resistencia y hubo una fuerte participación popular desde los municipios, desde los ayuntamientos, desde los pueblos, desde las localidades, para sumarse al plan de Iguala y para vencer la resistencia de las élites que se oponían a él. Entonces, fue un proceso, si bien acelerado, puesto que solo se llevó unos cuantos meses, no fue un proceso fácil, Ivette. Fue un proceso de negociaciones políticas, de resistencias, de luchas, de algunos combates que se efectuaron sobre todo en algunas de las principales ciudades de la Nueva España y de las provincias, de las intendencias, y que hasta que este proceso obtuvo ya finalmente una solución definitiva hacia agosto de 1821, es que ya quedó claro que la independencia era un proceso irreversible y que fue justamente el darse cuenta de esta situación la que llevó al último jefe político de la Nueva España, a Juan O'Donoghue, a entrar en negociaciones y en tratos políticos con Agustín de Iturbide, de los cuales surgieron los tratados de Córdoba, que lo que hacían era ratificar y modificar en algunos sentidos el plan de Iguala para hacer mucho más viable y más expedita la consumación. Era ya como el reconocer una situación de hecho que no podían modificar y que pues más valía ponerse de acuerdo para que se pudiera concluir de la manera más pronta posible. Desde inicios del mes de septiembre de 1821 se asumía que la toma de la Ciudad de México era un hecho por suceder. ¿Cómo transcurrieron esos días previos a la entrada triunfal del ejército trigarante a la capital del país? Bueno, fue una época de mucha incertidumbre, de mucha agitación social, porque la gente dudaba de que sus verdugos
¿sí? Las tropas que durante 10 años los habían estado masacrando y demás, ahora se autoproclamaban como los libertadores de un pueblo al que habían estado masacrando. Obviamente esto genera muchas dudas, muchas incertidumbres. Hay gente que no está de acuerdo con ellos, pero que no sabe qué hacer. Por otro lado, están los ayuntamientos, es decir, hay mucha agitación. Pero lo interesante de todo este fenómeno es que se van a comenzar a perfilar y a definir posiciones de tipo militar, pero también político. Estas alianzas, estos acuerdos que se van a dar entre el ejército trigarante y los comandantes militares, la presión que se ejerce sobre los ayuntamientos de las ciudades para que curen el plan de Iguala. También la firma de los tratados de Córdoba va a ser muy importante porque si bien a través del plan de Iguala comienzan a liberarse territorios, la firma de los tratados de Córdoba de alguna manera le da cierta legitimidad a este movimiento que había encabezado Agustín de Iturbide, pero resulta que quien lo firma es un liberal enemigo desde el punto de vista ideológico, contrario desde el punto de vista ideológico a los postulados del plan de Iguala. Sin embargo, legitima este movimiento, lo que va a provocar una mayor división entre las tropas españolas, las expedicionarias que estaban acantonadas en todo el territorio nacional. Y es realmente muy interesante lo que va a pasar. El siguiente paso va a ser la firma del Acta de Independencia. Juan, ¿y qué sucedió tras el arribo trigarante a la Ciudad de México? ¿Qué pasaba mientras tanto en las provincias? ¿Cómo se estaba viviendo esto? El ejército virreinal, ¿cómo se comportó al respecto? Bueno, desde el punto de en las provincias se va a dar un fenómeno muy importante, a pesar de que llega Agustín de Iturbide a la Ciudad de México, ya no se mueve de ahí. Se van a seguir multiplicando los ayuntamientos garitanos, se van a multiplicar también las diputaciones provinciales, es decir, no le están pidiendo permiso a nadie para formar estos autogobiernos, lo cual es muy importante. Por otro lado, las tropas españolas se van a dividir de una manera, desde el punto de vista ideológico, los absolutistas y los liberales, así se llamaban, quedan divididas porque son tropas que habían estado combatiendo a Napoleón en Francia, que los enviaron a la Nueva España para combatir a la insurgencia. Eran alrededor entre 10,000 y 15,000 soldados que estaban distribuidos en todo el territorio y que una vez que se firman sobre todo los tratados de Córdoba, los liberales van a deponer las armas y van a empezar a abandonar el territorio, no se quieren quedar, ellos ya dan por hecho que la independencia es un hecho, o que han triunfado los trigarantes, y comienzan a abandonar el territorio por todos lados. Va a haber otros que se van a quedar, va a haber aliados de Iturbide, que se van a unir a su proyecto político. Pero, curiosamente, una vez que ingresa el ejército y se convoca al Congreso Constituyente, aquí el conflicto ya va a ser de tipo político. Y vamos a encontrar que dentro de los españoles están los defensores de la monarquía, también hay los liberales, sobre todo los comerciantes que están pensando en el negocio, también están los ayuntamientos, de las oligarquías a nivel provincial, todos los que están pensando en la Constitución de Cádiz, pero empiezan a adquirir los iturbidistas, que también son muy importantes, estas milicias provinciales que lo apoyaron, pero va a adquirir fuerza el movimiento republicano. Es decir, en el Congreso Constituyente comienzan a tener un papel muy destacado los republicanos, estos defensores, que muchos de ellos habían militado en la insurgencia. Por lo tanto, aquí vemos que hay un giro hacia, ya ahora sí, ya no una guerra que no saben a dónde van, sino con un proyecto político muy importante. Y es en este contexto lo que queda y lo que está en disputa, va a estar en disputa desde 1821
hasta la caída de Iturbide en 1820. Felipe, en pleno bicentenario de la consumación de la independencia, te pregunto, ¿México está preparado para conmemorar con madurez, con emoción, con reconocimiento el inicio y la consumación de este proceso histórico, dando lugar que merecen a Hidalgo e Iturbide, a la insurgencia y a la trigarancia? Yo creo que lo hemos estado haciendo, Ivette. Esta conmemoración, una de las más importantes en este año de 2021, no ha sido la única. Ha habido otras 15 conmemoraciones importantes en este año. Hubo otras conmemoraciones importantes el año pasado y también el año antepasado. De manera que creo que el pueblo de México, la sociedad mexicana, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, todos quienes formamos parte de este amplio mosaico cultural y étnico que compone a la nación mexicana, hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco más a la historia, de conocerla mejor, de discutirla, de criticarla. Ha habido una enorme cantidad de eventos de carácter académico, de divulgación de la historia, en donde especialistas, expertos, pero también gente que no necesariamente tiene esto como principal actividad, han estado discutiendo en distintas tribunas, en distintos escenarios, algunas de las conmemoraciones más importantes de la historia mexicana, y creo que ha habido un buen debate público, no solamente con relación a la independencia y a la consumación, sino también con relación a otras efemérides importantes, como los perdones a algunos de los pueblos originarios que han ocurrido en este año, y también a la comunidad china, o como la discusión que todavía está en curso acerca de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Entonces, me parece que el día 27 de septiembre, que es el que se conmemora la consumación de la independencia, se tiene que ver dentro de este marco de conmemoraciones más general, y también dentro de esta discusión más general que se ha venido dando, en donde no se puede entender la consumación sin entender también lo que fue el origen, el inicio de la insurgencia y la evolución de este movimiento entre 1810 y 1821. Hay que tener una mirada más amplia, Ivette, para poder entender lo que pasó en 1821 y también para entender qué es lo que pasó después. Y esto me parece que es muy importante, porque de esta manera ubicamos en un contexto más amplio y lo vemos como un proceso, y además un proceso en el que participan distintos actores colectivos, y no únicamente los grandes personajes que son a los que más conocemos, y que todos en suma logran que estos procesos se lleven a cabo y que vayan teniendo distintas etapas. Yo creo que sí, que es momento de que la sociedad mexicana conozca más la historia, esté más enterada, más informada, y creo que esto le va a dar elementos para poder ver con más madurez y entenderla mejor. Y desde luego esto no quita a que al acercarnos a la historia nos emocionemos, porque la historia de México es una historia fascinante, es una historia que realmente nos emociona, que nos hace identificarnos con ella, que nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este proceso. Y yo creo que es en este sentido como sin duda tenemos que comenzar a entender y conocer mejor a personajes muy destacados como Hidalgo y como Iturbide. Hidalgo, desde luego, como el iniciador de este proceso, e Iturbide como el consumador, pero creo que sí hace falta que los entendamos en un contexto más amplio, en un contexto que no se restrinja solamente a su figura,
sino que le dé lugar a muchos otros actores, a muchos otros acontecimientos, y que veamos la independencia de México en perspectiva. Y creo que así podríamos entender un poquito mejor que lo que ocurrió en 1821 está relacionado con lo que inició en 1810, que recupera algunas cosas de 1810, pero que también le da la espalda a muchas de las demandas de 1810, y sin embargo es una vuelta o una negación a esas demandas populares más radicales de 1810, pero que sin embargo no logra detenerlas, porque estas demandas tenían tal arraigo y tal fuerza y eran seguidas con tanto entusiasmo por muchos de los que habían hecho la primera insurgencia, que tuvieron que irse ganando lugar y teniendo que conquistarse años más adelante. Pero en suma, creo que 1821 es importante porque consuma la independencia, porque establece conquistas importantes como la abolición de la esclavitud, la abolición de la sociedad de castas, la abolición de los tributos y el establecimiento de una monarquía constitucional que reconoce la igualdad política de la mayoría de los grupos sociales y que sienta las bases de lo que va a ser la nación mexicana, que va a seguirse desarrollando y que va a terminar con este paréntesis que significó la consumación de 1821, pero que no termina ahí, termina mucho más adelante, Ivette. Y bueno, lo que sí ya está próximo a terminar es este programa que hemos dedicado a la consumación de la independencia. Y bueno, el tiempo se va rapidísimo, doctor Juan, pero bueno, recapitulando y aprendiendo tanto de este bicentenario, de esta consumación de la independencia, nos queda bueno concluir esta emisión y seguro que hay mucho que abordar, pero bueno, dado el tiempo, me gustaría preguntarle cuáles son sus ideas para concluir este tema el día de hoy en este programa. Muchas gracias. Yo quiero reiterar que la celebración, conmemoración de la consumación de la independencia tiene su historia. Durante la primera mitad del siglo XIX, hasta la muerte de Maximiliano, hubo una disputa desde el punto de vista político e ideológico sobre la fecha de la consumación de la independencia, la celebración. Sí, el 16 de septiembre o el 27-28 de septiembre. Quienes cuando los centralistas y después los conservadores ocuparon el poder celebraban el 27 de septiembre y recordaban a Agustín de Iturbide. En cambio, cuando los republicanos y después los liberales llegaban al poder, se celebraba el 15 y el 16 de septiembre y obviamente Hidalgo y Morelos eran los principales héroes. Por lo tanto, lo que quiero hacer hincapié es que el debate que estamos teniendo ahora es un debate antiguo que emerge sobre todo en la época de las conmemoraciones. Y también quiero aclarar a propósito que la celebración del 15 de septiembre, lo del grito, es una construcción popular que inició en los pueblos, que para celebrar el 16 en la noche sacaban guitarras, caminaban por las calles, cantaban a la nación mexicana y demás. Esta es una memoria popular que se nos ha olvidado y se la adjudican al cumpleaños de Porfirio Díaz, lo cual es totalmente falso. Insisto, tenemos que ir a los archivos para hacerlo. Y bueno, solo quiero invitar a los pueblos a la celebración. Yo creo que más que pensar en personajes, para mí lo más importante es recuperar la memoria colectiva. Y en este caso, ¿cómo lo logramos? Pues localizando en los archivos las actas de independencia de ciudades, villas y pueblos de la monarquía española. Hay otra historia también que tenemos que contar y que podemos compartir todos los mexicanos. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.
Gracias a usted, doctor Juan, por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, Felipe, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Hacia dónde se enfilará pues justamente este barco de la historia viva concluyendo este programa, y hacia dónde vamos la próxima emisión? Bueno, coincido en lo que dice Juan. Yo creo que es muy importante que veamos la historia de México desde una perspectiva amplia. Esta lucha iniciada por Hidalgo, Morelos, por Josefa Ortiz, por Leona Vicario, por miles de hombres y mujeres más, para construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, no terminó en septiembre de 1821. Tuvo que continuar dando una amplia lucha muchos años después. Incluso muchos de los postulados de las y los insurgentes apenas empezaron a materializarse en la Reforma y sobre todo en la Revolución de 100 años después, pero ni siquiera la Revolución pudo concluir de manera exitosa con este amplio programa social que surge desde 1810. Sigue habiendo muchas asignaturas pendientes, pero creo que es parte de este proceso el que nuestra generación se dé cuenta de lo importante que fue eso como detonador, como inicio, como comienzo de una historia que todavía no termina y que tenemos la responsabilidad de seguir desarrollando. Somos parte de esa herencia y tenemos que continuarla. Entonces, creo que ha sido un mes muy rico en deliberaciones, en discusiones, y pues lo vamos a continuar más adelante. En octubre, Ivette, vamos a hacer un giro en la temática de este programa, y todo octubre lo vamos a dedicar a discutir sobre los 100 años del radio en México, de la radio mexicana. Vamos a tener 4 programas dedicados a este tema. Creo que es muy interesante y pues les hacemos a nuestras amables y amables radioescuchas que nos sigan escuchando. Justamente también la historia de la radio nos ha conformado como país, este cariño por la radio. Felipe, tú mencionabas que toda esta información, este programa, pues es un documento, digamos, informativo que está accesible para el público. Para el público general, para profesores, para los alumnos, para todos que queremos seguir aprendiendo específicamente justo de este tema de la conmemoración de la consumación de la independencia en México, ¿qué materiales podemos encontrar en la página del INER? En nuestra página tenemos una buena cantidad de materiales. Tenemos libros, tenemos fotografías, tenemos exposiciones, tenemos los podcasts con los programas de Historia Viva que también compartimos junto con ustedes. Hemos hecho algunas publicaciones especiales, antologías sobre Vicente Guerrero. Acabamos de publicar en versión digital un libro sobre los tratados de Córdoba. Estamos haciendo otra antología que vamos a subir a nuestra página el próximo lunes 27 acerca de la consumación. Tenemos biografías para niños de algunos de los personajes, hombres y mujeres de la independencia de México. Y creo que pues es algo que estamos alimentando además todos los días con contenidos que subimos a nuestras redes sociales. Tenemos algunas cápsulas que hemos hecho, unos pequeños audiovisuales sobre los pasajes más importantes y los actores colectivos más importantes de la independencia. Y bueno, todo esto está abierto al público que lo puede bajar y consultar de manera gratuita, o lo puede incluso copiar, imprimir. Y pues esto es patrimonio de todas y todos quienes quieran conocer un poquito más de nuestra historia. Así es, este material es gratuito, no hay pretexto, de verdad, la historia de México se puede conocer desde diferentes enfoques, y para ello hay un sinfín de materiales gratuitos que usted puede consultar en la página del INER. Agradezco nuevamente al doctor Juan Ortiz por habernos acompañado hoy, también al doctor Felipe Ávila. Muchas gracias, Felipe.
y a todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Y por supuesto, los esperamos, es una invitación para que nos acompañe la siguiente semana en un nuevo Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.